tan alergia, qué tan contacto puede ser esto? Vamos a ver las diferencias. Ok, bueno, primero puntualizar un poquito lo que es el eczema Sí. disidrótico, llamado también disidrosis o ponfolix, porque son como burbujitas, como mini ampollitas, que salen principalmente en palmas, en manos, pero también se pueden ver en plantas, es decir, en los pies. Estas se han asociado, como tú bien lo dijiste, tanto a problemas de atopia, de contacto, pero también en épocas de calor. De hecho, el nombre disidrosis viene porque al principio creían que era un problema de la sudoración. Después, al estudiar y al hacer biopsias, vimos que no hay problemas con esas glándulas, sino que es más bien algo alérgico. Es como una reacción de sensibilidad cuando ocurren ciertos procesos. Cuando hablamos de estos procesos y de calor, por lo menos en Ujú. los últimos días hemos visto un cambio de temperatura, por ejemplo, en la ciudad capital, en otros Ujú. estados también se ha visto intensas lluvias, pero también se ha sentido mucho calor, mucho vapor, y esto puede ocasionar que las personas más susceptibles puedan tener estas reacciones en las manos. Es correcto. Se ve más este problema en la época de calor, verano, primavera, estos meses donde hay lluvia, hay humedad, hay calor. Generalmente hay un desencadenante. Este desencadenante puede ser ciertos jabones, ciertas sustancias que generen contacto, incluso lo que es níquel, cromo, este tipo de metales que se pueden observar en hebillas, en metales. Ese contacto puede generar que se desarrolle una deshidrosis. Los pacientes que tienen ya genéticamente predisposición a una dermatitis atópica, pues también van a ser más susceptibles de desarrollar una deshidrosis. Es importante que entre 5 y 20% de las causas de dermatitis en manos son por deshidrosis y de estas el 10% en plantas, en En pies. planta de los pies. Ujú. Sí, a veces también se le atribuye el estrés a otros factores emocionales, algunas reacciones en piel. ¿En la discitrosis también está aplicado estas emociones en ella? Correcto, cuando estamos en un tema de estrés, a veces hay sudoración en manos, eso también genera calor, genera un cambio en las condiciones normales de palmas y plantas y eso puede desencadenar una deshidrosis. También hay otro factor que es la tiña, los hongos. Cuando tenemos hongos en manos o en pies, podemos desarrollar asociado una deshidrosis. En vista de que hay tantos factores que pudieran participar en esta asociación, es la importancia de que el paciente acuda al dermatólogo, porque dependiendo de la causa, pues se podrá indicar el tratamiento más apropiado. Un paciente que esté sufriendo de hiperhidrosis, que es Ujú. exudación excesiva, pero que no tenga aún manifestaciones de este tipo, ¿puede desarrollarlas en el futuro? Eventualmente puede desarrollar, claro. Y para eso es que existen ciertas formas de prevenirlo que son comunes en varias enfermedades dermatológicas, pero nunca nos cansamos de repetirlas. Por ejemplo, el jabón o el dermolimpiador que usemos tiene que ser neutro, sin perfume. Y luego de lavarnos las manos es importante retirarnos ese residuo con abundante agua y aplicarnos una crema hidratante. Con esos pasos tan básicos podemos prevenir la aparición de cualquiera de estas patologías. Con respecto a la hiperhidrosis, vamos a Ujú. aprovechar de tocarlo porque ya que la sudoración excesiva, tanto en planta de pies como en las manos, es uno de los motivos, vamos a hablar sobre el tratamiento sobre ellos. Ujú. A ver, la hiperhidrosis, que es el exceso de sudoración, que esto sí tiene que ver con la glándula sudorípara, obviamente, vamos a observarla principalmente donde tenemos aumento de estas glándulas, es decir, en axilas, en palmas y en plantas. Tratamientos múltiples, desde preparados con clorhidróxido de aluminio en forma de desodorantes antisudorales hasta la toxina botulínica que utilizamos ya para detener por un tiempo importante la sudoración en estos sitios. Posterior a eso hay otros tratamientos ya más específicos, pero también más agresivos, en los cuales se corta definitivamente el paso de sudor a esos niveles. Esto se hace principalmente en sudor en las axilas o en hiperhidrosis axilar. Con respecto a esta sudoración excesiva, bueno, ya se combate con Ujú. estos tratamientos, sea la toxina o los otros que nos han nombrado. Pero el calor no lo podemos cambiar o detener, a pesar de que de repente estemos en un lugar cerrado y controlado, aire acondicionado.
pero debemos salir al mundo exterior. Entonces ahí no lo podemos controlar el calor. ¿Cómo hacen las personas sensibles al calor y las manos y los pies? Mira, principalmente eso, las medidas de higiene, como ya las habíamos dicho, y bueno, siempre uno puede dar uso a cerca a un ventilador o abanicarse, etcétera. Pero la sudoración es un proceso beneficioso. Claro. Lo que pasa es que, claro, puede ser molestoso, sobre todo en mujeres en edad perimenopáusica, que ya es un tema hormonal y llega un momento que no toleran, ¿no?, esta sudoración excesiva todo el tiempo. Pero es un proceso beneficioso, un proceso fisiológico que puede venir por dos causas. La primera, que la de origen parasimpático por calor propiamente dicho, y la segunda de origen simpático cuando hay nerviosismo, ven que sudan más las manos, sudan más los pies, son mecanismos totalmente distintos y, bueno, y el tratamiento también es diferente. Vamos a hablar sobre el tratamiento en la próxima parte. Vamos a irnos a una pausa. La doctora Rosanely Roya nos sigue acompañando. Estamos hablando sobre estas reacciones en las manos y en los pies, en la planta de los pies, llamada también eczema deshidrótico. Y nosotros vamos a la pausa invitándolos a que nos hagan preguntas por las redes también. Nos están preguntando también por la sudoración en las axilas. Vamos a aprovechar a la doctora y le vamos a hacer esta pregunta al regreso.